Buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud de la Dirección General de Telesalud, Preferencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Toxoplasmosis ocular a cargo de la doctora Vanessa Valderrama Albino. Ella es médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat. Muy buenas tardes, doctora Vanessa Valderrama. La escuchamos atentamente. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a atacar un tema que es bastante común para nosotros los oftalmólogos y queremos compartirles a todos ustedes un poco de lo que deben saber como tema básico sobre la toxoplasmosis ocular, porque al ser un problema de salud pública, tenemos que saber identificarlo porque puede producir ceguera. Entonces, la toxoplasmosis ocular es una infección causada por el parásito Toxoplasma gondii. Este es un parásito que es un protozoario y tiene varias formas de presentación durante su ciclo biológico. Es importante porque más o menos un tercio de la población mundial ha estado en contacto o expuesto a este parásito en algún momento de su vida. La prevalencia puede variar entre regiones, entre países y entre un mismo país. En Estados Unidos aproximadamente se cree que más o menos esta exposición es hasta el 22% de toda la población. En cambio, en América Central, América del Sur, como en nuestro país, y en Europa continental, la exposición es mayor. Se dice que puede ir hasta un 90% de exposición. En algunas regiones del Perú hay mucho mayor exposición, como es en la selva o en la costa, siendo menor en la sierra. ¿Cómo se adquiere la enfermedad de la toxoplasmosis? Pueden ser dos formas de presentación, o sea, pueden haber dos formas como el ser humano se puede contagiar. La primera es la adquisición de manera congénita. Eso quiere decir que una madre que está embarazada se infecta y automáticamente infecta a su bebé que lo tiene en el vientre. Como podemos ver en la figura, vemos una madre gestante y que por transmisión vertical pasa a su bebé durante el embarazo. La otra forma de presentación es la adquirida. Y esta forma adquirida se da cuando ya los seres humanos en la vida diaria nos exponemos a una infección por estar expuestos a un gato que puede haber estado infectado, podemos haber estado en contacto con animales que son de consumo, ¿no? También podemos haber recibido una transfusión de sangre, podemos haber tomado agua contaminada. Entonces, esas son las dos formas de adquisición, o la vía congénita, a través de nuestra madre, cuando nos tienen en su barriguita, o en la vida diaria. Como les había mencionado, el parásito en sí tiene hasta 4 formas en su ciclo biológico. Estas formas que tiene el parásito hacen que el parásito se vuelva más resistente y es una forma como él se protege para poder seguir viviendo. Por ejemplo, cuando el parásito sale del intestino del gato, porque el gato es el huésped definitivo que alberga al parásito y al salir por las heces, estas heces al salir al medio ambiente se convierten en ooquistes y esos ooquistes resisten mucho a los avatares del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Puede resistir al aire, al frío, al calor y puede durar meses y meses en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos expuestos en un parque, en un lugar de cultivo, esos parásitos ooquistados van a estar ahí presentes y nos podemos contaminar. Otra forma, como también el parásito resiste, es cuando ya el parásito entró a nuestro organismo, porque lo comimos, porque lo bebimos, ingresó a nuestro organismo, y después va a alguna otra parte de nuestro cuerpo, se hace un quiste ahí, se enquista en esa, y se queda esperando hasta un momento que puede eclosionar, dependiendo del sistema inmune, de las defensas de la persona. Lo mismo pasa en los animales. Un animal se infecta, lo tiene enquistado en su cuerpo, nosotros lo comemos mal cocinado y adquirimos la infección. Esto va a ayudar a que el parásito perdure a través del tiempo. ¿Cuáles son las principales fuentes de infección? ¿Cómo el ser humano generalmente se contamina? Existen muchos estudios que nos hablan sobre las principales fuentes y son los que pueden ver en pantalla.
Como les había mencionado, puede ser por una carne mal cocinada, una vaca que estuvo expuesta a un lugar de cultivo donde estaban las heces del gato y la vaca se contamina. Entonces yo un día de estos me voy a comer una parrillada al medio o al tercio no bien cocinada y me como los quistes. También puede haber sido que ese gato, por alguna razón, llegó la contaminación al agua y tomó agua contaminada del caño, ¿no? Como hace mucha gente que toma directamente el caño y también se contamina. Otra forma de presentación es que esta vaca también puede haber estado contaminada y uno bebe su leche sin pasteurizar y también se contamina. Y otra forma es cuando, por ejemplo, común, dentro de las más frecuentes, es de que este gato puede haber estado infectado o cualquier otro animal infectado y utilizamos su abono, sus heces como abono y las personas que están en la agricultura manipulando la tierra se infectan. Es por eso que se dice que el agua y los productos alimenticios así son las dos principales formas de contaminación o cómo nosotros adquirimos la infección. Existen muchos estudios al respecto. Por ejemplo, acá en esta región, Colombia refiere que para ellos la principal forma es el agua. México dice que su principal forma es los alimentos que están infectados, pero puede variar, no es único, o sea, puede ser uno o el otro, pero en general a nivel mundial se sabe que estas cuatro formas, como ven en las fotos, son las principales formas como uno puede adquirir la infección. Y en Perú se ha hecho un estudio de cero prevalencia, estudiando a algunos animales que puedan estar infectados, y se dice que en ovinos, en carneros, ¿no? En ovejitas, se puede encontrar hasta un 85% de infección, en bovinos, o sea, en vacas, hasta 17%, en cerdos que no están cuidados adecuadamente, hasta un 36%, y en aves puede ser hasta un 100%. Entonces, imagínense todas las aves que pueden estar contaminadas, las gallinas, los pollos que no están bien cuidados, ¿no? Porque nosotros si fueran de corral, pues sabemos que nosotros los cuidamos, pero en general no sabemos de dónde viene el pollo, de dónde viene la gallina, y recuerda que estamos en un país pollero, ¿no? Le gusta el pollo a la brasa, el chaufa de pollo, entonces muchos de estos animales van a estar contaminados y si no cocinamos bien la comida, pues vamos a infectarnos, ¿no? La seroprevalencia en pacientes que donan sangre cuando la enfermedad está activa, o sea, cuando el parásito está migrando por todo nuestro cuerpo, puede llegar hasta un 5.7% y como una infección antigua hasta un 83%. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué causa en el ojo ya la toxoplasmosis en sí? La toxoplasmosis ocular es una infección que puede atacar cualquier capa del ojo, pero el sitio primario de infección es la retina y produce lesiones características. O sea, cuando un oftalmólogo entrenado o una persona entrenada ve el ojo de un paciente y encuentra esas lesiones y está acostumbrado a verlas, va a detectar automáticamente, clínicamente, el diagnóstico de toxoplasma, ¿no? Este toxoplasma lo podemos ver de manera activa o lo podemos ver como una cicatriz. Es el principal agente infeccioso, el Toxoplasma gondii, es como la primera tipo de infección, en primer lugar, que puede atacar al ojo en pacientes que están sanos, que no padecen ninguna otra enfermedad, y puede producir uveitis posteriores y retinocoroiditis. El diagnóstico es clínico, como les vuelvo a repetir, uno mirando nada más el ojo dice, este es un toxoplasma porque las características son específicas. Se dice que la presentación clínica, o sea, la gravedad o la forma como se presenta en el ojo, va a depender mucho no solo del parásito, sino también del huésped. ¿Por qué? Porque el parásito tiene isoformas genéticas y el ser humano, la persona también puede tener, de acuerdo a una región, mayor predisposición o un sistema inmune que lo protege mucho o lo protege poco. Estas son las fotos que estoy presentando. ¿Cómo se puede presentar la toxoplasmosis en la foto de arriba? Vamos a ver una cicatriz característica de una toxoplasmosis congénita. En la foto de la parte derecha, mi mano derecha, vamos a encontrar una lesión característica de toxoplasmosis activa, ¿no? De faro en la niebla. Y en la foto de la mano izquierda vamos a ver una forma de una neuroretinitis un poco menos frecuente, pero que también se puede presentar. Se puede presentar muchas formas la toxoplasmosis, pero un médico entrenado, como ya les comenté, lo va a detectar. Si uno tiene dudas, puede pedir exámenes de laboratorio para confirmar nada más la sospecha. Como les había comentado, existen isoformas genéticas del toxoplasma. Se han identificado hasta 4 genotipos del toxoplasma
Y desgraciadamente en nuestra parte de Sudamérica tenemos las formas más agresivas, diferentes de las que puede haber en Japón, las que hay en Europa o las que hay en Norteamérica, ¿no? Entonces, de ese problema tenemos acá que las formas más agresivas van a generar mayores complicaciones, mayores respuesta inflamatoria y por lo tanto, pues vamos a tener o sea, problemas visuales por estas formas severas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un estudio colombiano publicado en el 2018, donde ellos nos refieren, ¿no?, que esta alteración o esta agresividad es no solamente por el parásito, sino por el huésped, y comparan a las personas, a los individuos colombianos, de los individuos europeos, y encuentran de que hay una desviación inmune para tener una mayor o una severa reacción inflamatoria en los pacientes colombianos comparado con los pacientes europeos. Entonces, desgraciadamente, nuestra genética hace que tengamos menos defensa o que las defensas que tenemos, por decirlo así, reaccionen de una manera más suave al toxoplasma y el toxoplasma puede agredirlos más severamente, ¿no? En Colombia, por ejemplo, casi el 50% de su población tiene anticuerpos para toxoplasma. Eso quiere decir que casi la mitad de toda su población se ha expuesto al toxoplasma y tiene la infección, ¿ya?, pero puede o no puede estar haciendo la enfermedad. Más o menos 1 millón de estas personas tienen lesiones en el ojo y más o menos 200.000 tienen ceguera legal unilateral en un ojo por la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuándo se considera ceguera? Ceguera se dice que cuando una persona llega a ver 20/200, cuando uno llega a ver la letra E grande en las cartillas de Snellen. Entonces, ver solamente la letra E grande quiere decir que yo estoy ciego legalmente. Entonces, muchas personas pueden tener lesiones de toxoplasma, pero que no comprometen mucho la visión porque están en la parte periférica del ojo. Pero las que tienen en la parte central del ojo, eso sí comprometen mucho la visión y hace que estas personas sean consideradas ciegas. Hay muchos pacientes que también son asintomáticos, que quiere decir que tienen lesiones, pero que no sienten esa ceguera porque están en la parte periférica del ojo. Su seropositividad, o sea, cuando le hacen un examen de sangre a esas personas de Colombia, se ha visto que en la selva, en su selva colombiana, el 80% está infectada y en zonas urbanas hasta un 45%. La agresividad, entonces, del toxoplasma en cada individuo va a depender tanto del genotipo del toxoplasma como el genotipo de nuestros hermanos, o sea, colombianos o de esta región, ¿no? En este caso, en este estudio colombiano. Va a estar, o sea, la respuesta inmune va a depender también de nuestra genética. Hablemos entonces de la toxoplasmosis congénita, o sea, aquella que adquirimos cuando nuestra mamá embarazada se infecta. Muchas embarazadas pues tienen muchos antojos, se les antoja comer una parrilla, unos anticuchos y de repente estos anticuchos o esta carne no está bien cocinada. Entonces, la severidad de esta infección va a ser mayor cuando la mamá se contagia en el primer trimestre, en los primeros meses de embarazo. Muchas veces al infectarse la mamá, tan severa puede ser la infección que este embarazo termina en aborto, ¿no? Y los pacientes que llegan a término, o sea, las pacientes que llegan a tener a término su bebé, pues pueden nacer con malformaciones congénitas, ¿no? Felizmente esto es un poco, o sea, es la menor cantidad que ocurre, pero no es porque sea menos frecuente, sino porque los bebés no llegan a término, o sea, se terminan en aborto. Esto más o menos de bebés que nacen con la toxoplasmosis en los primeros, con la infección en el primer trimestre llega a ser hasta un 17%, en el segundo trimestre un 30%, y en el tercer trimestre hasta un 65%. La lesión más común que vamos a encontrar en toxoplasmosis congénita es la retinocoroiditis, una cicatriz, como podemos ver aquí, en la mácula, que es el principal sitio de lesión, y puede ser en ambos ojos hasta en un 85%. Cuando nace el bebé, podemos encontrar en el nacimiento hasta un 40% de la infección activa. Felizmente, si se detecta pronto en la madre gestante y se da tratamiento, esta transmisión puede disminuir, ¿ya? Con el tratamiento adecuado y salvar a nuestro bebé. No, cuando uno adquiere la toxoplasmosis embarazada, el bebé no solamente puede presentar lesiones a nivel ocular, pueden haber otras lesiones más graves, como les había mencionado, puede ser malformaciones congénitas en el rostro, en la cara o en cualquier otra parte del cuerpo, alteraciones cerebrales, ¿no? Que es lo que hemos visto cuando los bebés están en neonatología.
Por ejemplo, acá tenemos un niño de 8 años que tiene una lesión en la retina, en la mácula, en la parte central de la retina, y vemos que tiene, aparte de la lesión, un sangrado, ¿no? Este niño, en ese ojo izquierdo ve movimiento de manos, nada, pero el niño me refería que veía muy bien, o sea, el pobre niño se había acostumbrado a ver mal con ese ojito, y él decía que veía bien. Entonces, lo que estamos viendo acá no es una toxoplasmosis que se dé en este momento. Esta es característica, lo que estamos viendo es una característica, una toxoplasmosis congénita, pero que está presentando una complicación por la toxoplasmosis congénita. En este caso, una membrana neovascular, una membrana que ha sangrado y que ha hecho que se le vaya la visión. Entonces, pero esto no es de ahorita, tiene las características de una toxoplasmosis congénita. Entonces hacemos los exámenes correspondientes, las tomografías de coherencia óptica, las angiografías, y observamos pues que tiene una membrana neovascular activa, le damos el tratamiento adecuado con antiangiogénicos de tratamiento para toxoplasma, y vemos cómo se seca el sangrado, cómo se seca la membrana neovascular, y el paciente refiere que ahora sí ve bien, pero eso es falso, ¿no? Solamente ve 20/200, o sea, ve la letra E grande, pero para él esa es su visión normal, porque él se acostumbró a ver así, porque el otro ojito le ayuda a compensar, ¿no? Entonces ya vemos el seguimiento. Este es otro niño, un jovencito ya de 12 años, un poco más grandecito, que llega porque le habían hecho un tamizaje, una observación, y ven que hay unas lesiones. Acá yo veo una lesión que no está activa, pero como son niños tenemos que seguirlos, ¿no? Los niños tienen una reacción inflamatoria y un cuadro clínico diferente a los adultos. Yo trato de seguirlos siempre a todos anualmente, y en el caso del niño hasta cada 6 meses, para ver que las lesiones no cambien en el tiempo, que no tengan activaciones. Como les digo, los niños pueden tener, o las personas pueden tener varias lesiones que no son centrales, que son periféricas, los cuales hace que sean asintomáticos, que muchas veces no perciban que tienen una lesión activa. En este caso, yo encuentro que es un niño que no tiene síntomas, que solamente fue por control, y me quedo tranquila, pero lo cito después en el tiempo para corroborar. Este es el otro ojo, y veo que, bueno, no tiene nada, que así nació, y lo controlo después. Llega después, las primeras fotos son del 2013, lo vuelve a venir en el 2015 y me dice que se le ha ido la visión. Entonces, ha bajado la visión y vemos claramente que esa lesión que tenía ahora tiene un halo de actividad de toxoplasma, más una complicación, una membrana neovascular, un sangrado activo en el ojo, y tenemos que dar tratamiento para ambos. Así como muestra en la foto inferior, vemos cómo estaba antes, o sea, hacemos la comparación de una foto anterior de toxoplasmosis inactiva, de cicatrices, y una foto actual de una toxoplasmosis activa. El otro ojo sin alteraciones. Y bueno, empezamos el tratamiento con las inyecciones de antiangiogénicos para la membrana, más tratamiento de toxoplasma, y vemos que se cicatriza. Ese es en el año 2015. Vemos, lo corroboramos con OCT, porque así tenemos que hacer el seguimiento, y lo hacemos el seguimiento cada 3 meses, cada 5 meses, y así sucesivamente para controlar bien a este niño. Llega el niño en el 2016 nuevamente a su control y me dice que la visión le ha empeorado. Pero digo, ¿pero por qué? Yo veo, y la comparo con la foto del otro, del año anterior, del 2015, y digo, pero bueno, no veo que haya mucho cambio. Pero a pesar de que mis ojos vean en el fondo de ojo que no hay cambios, tengo que hacerle caso al paciente, porque el paciente me dice que tiene una alteración, que él no ve bien. Entonces tengo que estudiarlo, porque pueden haber otras complicaciones, no solamente las membranas sangrantes. O sea, hay membranas epirretinianas que traccionan la retina y hacen que haya una distorsión de la visión, las cuales son operables para que mejore, ¿no? Lo importante es que estos niños, de acuerdo a la edad, si son más chiquitos, no generan ambliopía, ojo perezoso, o sea, que no genere ambliopía, ¿no? Sobre todo, o que no genere alteración de la visión que después no pueda corregirse. Entonces, pero después me dicen, no, doctora, no es en ese ojo, es en el otro. Entonces yo digo, veo el otro ojo y veo que el otro ojo, ahora el otro ojo tiene una lesión activa de toxoplasmosis. Un ojo que nunca había dado problemas, ahora tiene toxoplasmosis. Y pues veo la actividad del toxoplasma y también con una reacción inflamatoria fuerte, y tenemos que darles el tratamiento adecuado, ¿no? Hago el seguimiento y miren cómo, a pesar de no haber tenido reacción inflamatoria en ese ojo en ese año, la cicatriz es mucho más grande. Miren cómo era antes, ¿no? Era como un dedo, ahora es más ancha, más grande, entonces eso genera preocupación. Hay una membrana epirretiniana ahí que está generando molestias y que puede empeorar la visión de este niño, ¿no? Entonces, miren el otro ojo que con el tratamiento ya se secó, la toxoplasmosis paró, y tenemos que hacer seguimiento a estos chicos, ¿no? Entonces, el tratamiento ya se sabe, es a base de antibióticos, con corticoides. Si hay complicaciones, poner antiangiogénicos, poner láser, fotocoagulación, o vitrectomía si hay casos severos, ¿no? Como desprendimientos de retina o hemorragias que no paran.
¿no? Entonces, el tratamiento básico siempre ha sido el gold estándar, que es a base de sulfadiazida, pirametamina, ácido fólico y corticoides, ¿no? Con los esquemas que les estoy mostrando en la parte azul, ¿no? Realmente estos medicamentos son un poco difíciles de conseguir y los efectos adversos, las reacciones adversas que producen, hacen muchas veces que los pacientes abandonen el tratamiento porque generan molestias gástricas, muchas náuseas, mucho ardor de estómago. Entonces, por estos problemas y a veces porque no son fáciles de conseguir, a veces lo que hacemos es darle alternativas de tratamiento que también son buenas y que el paciente lo tolera mejor, ¿no? Entonces yo mil veces prefiero dar un tratamiento que el paciente lo tolere, pero que sé, o sea, que no sea la primera línea, que sea una alternativa, pero que sé que la va a cumplir. Si veo que el paciente no va bien con esto o que le va regular, la verdad es que a la mayoría le va bien con una terapia alternativa, pero si veo que no mejora en el lapso de 3 a 4 semanas, cambio de tratamiento. Y felizmente tenemos varios medicamentos que pueden ayudar al control de la toxoplasmosis, ¿no? Tenemos alternativas como la clindamicina, el cotrimoxazol, la claritromicina, la citromicina, la minociclina, la tobacuana, y para gestantes el tratamiento ideal es la espiramicina. Acá tengo otro paciente, ya un paciente adulto, que era muy resistente al tratamiento, casi 6 meses de tratamiento, el paciente estaba frustrado porque sentía que no mejoraba, sentía que seguía igual, que había mejorado un poco, pero no como antes, vemos cómo está turbio todo el vitrio. Entonces, pues es un paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene otras comorbilidades que hacen que se consideren como un paciente inmunosuprimido o con múltiples patologías que va a hacer que esta toxoplasmosis sea de difícil manejo. Entonces, para casos refractarios tenemos que utilizar otras alternativas. En el caso de la laseroangiografía vemos que no solamente está la toxoplasmosis activa, sino que también presenta una membrana asociada a esa, ¿no? Entonces decidimos ponerle láser y al cabo de un tiempo, al cabo de 2 o 3 semanas, mejora totalmente, ¿no? Vemos cómo está en la parte de abajo la lesión activa con su membrana y ahora después del láser ha mejorado, ¿no? Tengo varios casos así, están para publicación porque si bien es cierto, el láser se indica para este tipo de tratamientos refractarios, no se utiliza mucho, ¿no? Tiene que haber una persona entrenada para poder hacerlo porque la turbidez que genera a ese nivel hace que sea difícil la colocación del láser. Entonces, con mucha dificultad podemos ponerlo, pero tenemos que hacerlo. Para eso está en la literatura estas alternativas, ¿no? Pero siempre, como les vuelvo a repetir, ser una persona entrenada. ¿Qué es lo más importante ya para terminar la charla? Lo más importante es la prevención. Consumir la carne bien cocinada, hervir el agua, tomar la leche pasteurizada. O sea, acá en nuestro país, por nuestra idiosincrasia, la gente también nos gusta comer un poco crudo las cosas, ¿no? A veces más rico, dicen más jugosito, pero tenemos que avisarle a las personas que pueden existir estos riesgos para que ellos tomen la decisión. Muchas personas no hierven el agua, yo veo muchos chicos, o antes veía antes de la pandemia, que jugaban su fútbol en el parque y estaban con la manguera tomando agua, o los chicos que van a los colegios, no sé si han visitado colegios y ven que en los colegios los niños toman agua cruda, o sea, son muchas situaciones que uno puede haber visto, ¿no? Incluso yo alguna vez estuve pasando por un parque y vi un joven que tenía sed y le pidió al señor que estaba regando que le invite un poco de agua a su manguera, ¿no? Entonces, de repente es por desconocimiento, de repente, ¿no? Es un poco de la ignorancia que no sabe. Entonces, nosotros como personal de salud tenemos la obligación de difundir la información. Eso es lo que va a ayudar para poder controlar la toxoplasmosis. Tenemos que lavarnos bien las manos, eso es de ley para cualquier tipo de infección. Aquellas personas que están embarazadas, tratar de no manipular heces de gato, de no manipular lugares de cultivo. Recuerden que en nuestra sierra peruana, muchos campesinos, muchas mujeres que están embarazadas se dedican a la agricultura. Y recuerden que el abono viene de un animal que puede estar contaminado, entonces tener mucho cuidado, decirles que traten de no hacerlo por lo menos durante ese periodo. ¿Ya? Algunos países en Europa, por ejemplo, tratan de disminuir el número de gatos callejeros, no se los llevan, pero
siempre hay en contra de la Asociación de Protectores de los Animales, entonces hay que tener cuidado con eso también. Y recordar que no existe una vacuna ni una desparasitación adecuada para el toxoplasma. Entonces recuerden que a pesar de que existiera una vacuna, porque actualmente no hay una vacuna que se pueda usar para el toxoplasma, va a ser un poco difícil controlarlo porque el parásito se enquista en los músculos de la vaca, del carnero, o del pollo, o del cerdo, y va a ser bien difícil que entre ese quiste, ¿no? O sea, es un mecanismo de protección del parásito. Entonces, si nosotros difundimos la información, hacemos que las personas tomen conciencia y que ellos ya puedan decidir, ¿no? Y si ustedes pueden tener oportunidad de hacer alguna campaña preventiva con niños, desde los más chiquitos, haciéndolo ameno, diciéndole que nuestras mascotas son lindas, que son nuestros mejores amigos, pero que merecen un cuidado adecuado, vamos a conseguir el éxito para el control de la toxoplasmosis ocular, como a veces nosotros lo hacemos en el Instituto Nacional de Oftalmología, cuando no había pandemia, obviamente, y teníamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces aquí les muestro una foto de una campaña que hicimos con los niñitos, sobre toxoplasmosis ocular, ven sus caritas pintadas, ¿no? Porque no hay que tenerles tampoco miedo, solo hay que tener cuidado con nuestras mascotas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vanessa, por la presentación y por toda la información que nos ha brindado. Nos han llegado algunas preguntas, nos dicen, ¿qué es lo más característico del fondo de ojo en la toxoplasmosis? Cuando tenemos una toxoplasmosis ocular, lo más característico, hay dos formas, de acuerdo si es una toxoplasmosis congénita. Lo más característico es una corioretinitis, es una lesión que tiene una forma de cicatriz, como encabocado, como si fuera un cráter. Eso es lo más característico, ¿no? Es una lesión grande, un cráter pigmentado, oscuro, con bordes amarillentos, eso es lo más característico en toxoplasmosis congénita. En cambio, cuando estamos frente a una toxoplasmosis adquirida, activa, vemos una lesión amarillenta en la retina con todo el vítreo turbio. La característica es el faro en la niebla, como si ustedes estuvieran en neblina y hay un faro de luz que alumbra. Entonces, son dos formas muy características de la enfermedad que lo podemos hacer mediante un fondo de ojo y con una persona que esté entrenada, ¿no? Cualquier oftalmólogo en general lo puede hacer. Dentro de su formación lo han visto. Y algunos pediatras también, muchos pediatras rotan con nosotros y están entrenados para poder verlo. Preguntan también, ¿la toxoplasmosis puede causar uveitis? La toxoplasmosis es una uveitis, toxoplasmosis ocular, ¿no? La toxoplasmosis ocular es la principal uveitis posterior que se da a nivel mundial. Las uveitis son uveitis anteriores, intermedias y posteriores. La toxoplasmosis da cualquiera de los tres tipos de uveitis, pero la principal forma de presentación es como una uveitis posterior. ¿Por qué? Porque ataca la parte posterior del ojo principalmente, es el sitio primario de infección en la retina. Por lo tanto, da una retinocoroiditis, que es una uveitis posterior, ¿no? Es su segundo nombre, por decirlo así, o su nombre alternativo. Nos preguntan también, en cuanto al primer nivel de atención, ¿qué medicamentos podríamos indicar a los pacientes? En el primer nivel de atención, dependiendo de la zona, cuando yo hice mi serum, teníamos, por ejemplo, en el primer DN había cotrimoxazol, lo que es Bactrim, y la clindamicina. Eso siempre van a poder encontrar en el primer nivel, ¿no? Ahora, cuando están en la selva, sí hay todo, ¿no? Hay pirimetamina, sulfadiacina, pero eso se utiliza para la malaria, entonces también se puede dar, pero recuerden que hay demasiados efectos adversos y el paciente no lo va a tolerar. Es muy poco, de todos los pacientes que yo he podido ver, muy pocos llegan a cumplir el tratamiento con la terapia que se supone que es el gol estándar, ¿no? Porque a la semana nada más empiezan a tener náuseas, vómitos, mareos. Entonces, a pesar que lo podemos tener a disponibilidad, no terminan el tratamiento. Entonces, generalmente damos cotrimoxazol con clindamicina, ¿no? Y seguimiento, y dependiendo, acá en el manejo también es un arte, ¿no? Yo en general siempre doy corticoides, pero cuando estoy segura que voy a ver al paciente continuamente, porque a veces tú le dices, señor, tiene que usar corticoides, pero recién a las 48 horas. El paciente entiende al revés y usa corticoides y empeora todo el cuadro, ¿no? Como sucede con cualquier infección que usas corticoides.
Entonces, mucho cuidado con el tratamiento, ¿no? Tiene que haber un seguimiento constante si uno decide utilizar corticoides, ¿no? Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿cómo se puede diferenciar la enfermedad causada por toxoplasmosis y la retinosis pigmentosa? Cuando la retinosis pigmentosa o la retinosis pigmentaria tiene características especiales, o sea, no hay forma de poder confundirla. La retinosis pigmentaria es una distrofia retiniana caracterizada específicamente por una triada. Nosotros en oftalmología, sobre todo en este tipo de infecciones, o los que hacemos retina o los que hacemos uveitis, tenemos mucha ayuda clínica, porque existen consensos diagnósticos, existen algoritmos diagnósticos, hay criterios diagnósticos, y la retinosis pigmentaria se caracteriza por alteración del pigmento a nivel de la retina, se caracteriza por una disminución del calibre de los vasos retinianos, se caracteriza por, a veces podemos encontrar también una alteración del nervio óptico. Entonces, juntando esos criterios diagnósticos, es que hacemos el diagnóstico de una retinosis pigmentosa, la cual se va a confirmar, ¿no?, con el electroretinograma, con los potenciales visuales evocados, y aparte, pues, obviamente, síntomas clínicos como que es la alteración de los colores a la visión nocturna. Entonces, nosotros juntamos todos esos criterios y hacemos el diagnóstico de una retinosis pigmentosa, ¿no? Entonces, es bastante fácil poder hacer la diferenciación, ¿no? No solemos confundirnos entre uno u otro diagnóstico. Tal vez cuando hay mucha dispersión de pigmento puede generar ese tipo de lesiones, ¿no? Que pueden confundir a una persona que no está muy entrenada, pero las otras características clínicas de la retinosis pigmentosa, más los exámenes auxiliares, hacen que confirmemos totalmente la diferencia, o que diferenciemos totalmente uno de la otra, ¿no? Nos preguntan también, ¿qué otros síntomas no oculares causa la toxoplasmosis? Ok. Si ya dejamos de hablar del ojo, ya la toxoplasmosis en sí, no toxoplasmosis ocular, sino la toxoplasmosis sistémica, cuando uno la adquiere, o sea, en la forma adquirida, uno puede tener síntomas vagos, ¿no? O sea, en la primoinfección, si yo estuve en contacto con una comida cocinada y me estoy infectando de primera vez, ¿no? Puedo tener fiebre, puedo tener ganglios, puedo tener malestar general, o sea, los síntomas no son específicos, puede ser como un síntoma de mononucleosis, o sea, como un síntoma de una infección viral o una infección bacteriana, con fiebre por muchos días, ¿no? Con malestar general, sin saber cuál es la causa, ¿no? Entonces, un médico internista va a tener que hacer la disquisición, ¿no? O sea, va a tener que diferenciar. Uno puede pensar, que puede ser una fiebre tifoidea por acá, puede pensar que puede ser un problema viral, ¿no? Pero conforme el paciente va pasando los días, el paciente empieza a contar sus antecedentes, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, el médico que lo evalúe como primera vez va a tener que pedir los estudios adecuados, ¿no? No hay síntomas específicos para una toxoplasmosis sistémica. Algunos pacientes tienen ganglios, algunos pacientes tienen hepatomegalia, son síntomas comunes a cualquier tipo de infección generalizada, ¿no? Preguntan también, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial principal de la toxoplasmosis ocular? El principal signo mire, en oftalmología, como la principal forma de presentación es de que hay una lesión en la retina, puede ser cualquier otra alteración en la retina, ¿no? Cualquier otra infección en la retina, algo que se puede confundir y nosotros confundimos, que son las grandes imitadoras a nivel del ojo, es la sífilis y la tuberculosis. Entonces, esas dos, la sífilis y la tuberculosis ocular, son las que más nos pueden confundir al principio, ¿no? Hay otras alteraciones virales, como el herpes, que también puede confundir, pero como les vuelvo a repetir, eso solo se daría en lesiones atípicas de toxoplasma. ¿Y quiénes hacen lesiones atípicas de toxoplasma? Los pacientes inmunocomprometidos, aquellos pacientes que tienen VIH o aquellos pacientes que tienen de repente una leucemia, que por alguna razón su sistema inmune está disminuido y la forma de presentación la pueden cambiar. Pero en general, como les vuelvo a repetir, el diagnóstico es clínico porque la lesión es muy característica de toxoplasma. Si en algún momento causa confusión, es porque se está confundiendo con tuberculosis, con
sífilis o por ahí con un herpes, ¿no? Con ellos. Tenemos más preguntas en el chat. Nos dicen, ¿qué exámenes se indica al paciente para descartar toxoplasmosis y saber si la enfermedad está activa o inactiva? Cuando hablamos de toxoplasmosis ocular, no necesitamos en general ningún examen para decir que está activo o inactivo. Basta con ver el fondo de ojo para decir que está activo o está inactivo. Ahora, cuando hablamos de toxoplasmosis sistémica y un médico internista examina al paciente y ve que el paciente está cursando con una forma aguda de una infección, pide pues los exámenes tamizaje para cualquier proceso infeccioso. Si está pensando que es una toxoplasmosis por los antecedentes del paciente, generalmente pide los exámenes de anticuerpos para toxoplasma, ¿no? Gondi, que son el IgG y el IgM para toxoplasmosis. Si tiene un IgM, pues estará positivo, es una infección reciente, que es lo más probable que salga positivo si está paciente con toda la sintomatología infecciosa sistémica. Y si tienes un IgG, pues solamente quiere decir que hay una infección antigua en tu organismo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Vanessa, por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Bueno, como les había comentado, lo más importante es la prevención y difundir la información, ¿no? Quitarnos esas ideas de que la leche cruda o la leche directa de la vaca es más nutritiva, eso es falso, ¿no? No hay nada como estar seguros que lo que estamos comiendo o que estamos bebiendo está totalmente pasteurizado o está totalmente descontaminado. Hervir bien el agua, decirle desde los más chiquitos que no tienen que tomar, si vemos a un niño tomando agua cruda, agua del caño o agua de una tubería o de una regadera, decirles que no lo hagan, hervir bien los alimentos, cuidar a las gestantes, o sea, a las gestantes antes se creía que la toxoplasmosis congénita era la principal causa por la gran cantidad que se veía, ¿no? Ahora se sabe que es la adquirida, que uno se va infectando más en la vida diaria. Entonces, comer en lugares salubres, ¿no? En lugares donde se sepa que se cocina bien los alimentos, que la procedencia de las carnes es de buena calidad, ¿no? Y cocinar bien, ¿no? Tener en claro todas las formas de prevención que les hemos comentado en la presentación. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctora Vanessa Valderrama, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Yesenia.